Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. La clonación. Esto es un tema que supuestamente ha caído en el olvido, un tema de ciencia ficción del cual casi ya no se habla, pero sin embargo científicos de todo el mundo siguen trabajando en hacer avances científicos en este campo. De hecho, ya hay científicos que proclaman no solamente haber clonado animales, sino también incluso haber clonado seres humanos. De esto vamos a hablar más adelante, al final del vídeo. Vamos a dar informaciones de quién pudo haber clonado, pero el caso es que existe un convenio que se llama el Convenio de Oviedo, que no es ni nada más ni nada menos que un tratado fundamental en el ámbito de la investigación biomédica, que, establece que el interés y el bienestar del ser humano prevalecen sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia, ¿no? Y teniendo esto en cuenta, ya nos damos cuenta que todo lo que pueden haber estado haciendo lo han hecho de manera ilegal y que entramos dentro de los proyectos secretos e investigaciones ocultas. Es imposible llegar a clonar seres humanos teniendo en cuenta esto, pero por un lado no hay ninguna razón científica. Como no hay ninguna razón científica, mejor dicho, que lo justifique, supuestamente pues no se debería hacer. Y aunque la hubiera, el ordenamiento jurídico y consenso bioético rechazan esta posibilidad por ir en contra de los derechos fundamentales de la persona y de lo que sería la dignidad del ser humano. La pregunta sería, ¿qué es exactamente la clonación? No es verdad, porque muchos de vosotros ya sabéis lo que es básicamente la clonación. Pero para ser más precisos, la clonación es el proceso de forma asexual por el que se logra conseguir copias idénticas de otros organismos, células o moléculas ya desarrollados. Se debe partir siempre de células de otros organismos y este organismo ya tiene que estar completamente desarrollado. Vamos a hacer un pequeño viaje a través de la historia para contemplar los diferentes experimentos y clonaciones que se han ido realizando a lo largo de las últimas décadas. Tendríamos que empezar en 1952 aproximadamente, aunque se habla de que ha habido alguna clonación antes. Por esa época ya estaban clonando ranas, aunque parece ser que el intento falló. En 1970 volvieron a intentar clonar ranas. En 1984 estaban clonando corderos, aunque parece ser que tampoco dio un resultado bastante óptimo, por llamarlo así. En 1944 ya empezaron a clonar terneros. En 1995 ya estaban clonando ovejas, concretamente Megan y Morag, que se llamaban estos clones. Y ahora llegamos a 1996, que es donde por fin crearon o clonaron a la oveja Dolly, la famosa oveja Dolly, que cuando salió esta noticia parece ser que fue la primera clonación de la historia, y estamos viendo que no lo es, sino que desde hace ya bastantes décadas que se viene trabajando en todo esto. Luego, más tarde, en 1997 hicieron 3 clonaciones. Concretamente clonaron a una vaca que se llamaba Gene, clonaron a una oveja que se llamaba la oveja Polly y a un ratón. En 1998 siguieron y clonaron a una cabra que llamaron Mira y a 50 ratones. En 1999 clonaron a un mono al cual llamaron Tetra, que es un mono Rhesus concretamente. En 2000 siguieron clonando y clonaron un ternero a unos cuantos cerdos llamados Miley, Krista, Alexis, Carrel y Dotcom. Y también clonaron una cabra llamada Yuan y a Muflón. Seguimos avanzando a través de este viaje y llegamos hasta el 2001. En 2001 clonaron conejos, clonaron un toro. De 2001 a 2002 también clonaron un gato doméstico, que esto se llamó la operación Copycat, y de aquí salió un gato totalmente clonado. En 2002 volvieron a clonar otra vaca. En 2003 siguieron clonaron un caballo, clonaron ciervos, clonaron ratas, clonaron un gato montés africano. En 2004 volvieron a clonar un gato doméstico, toros de lidia, becerros,
en 2005 clonaron perros también, vacas, en 2006 clonaron caballos, en 2010 otro toro de Lidia, y supuestamente a partir de aquí ya pues se ha perdido el rastro de qué es lo que está pasando. Estamos en 2017 y no se ha vuelto a oír nada de esto. Entonces nos damos cuenta de que es un largo camino el que se ha recorrido en el campo de la clonación. Y ahora vamos a hablar un poco de los tipos de clonación que hay, porque resulta que hay dos tipos de clonación, o incluso tres, podemos decir que hay tres. El primer método, que es algo que desde que se ha intentado siempre se ha obtenido un resultado fallido, ha sido la clonación de especies extintas, ya que para esto pues bueno, se necesita hacer un clon utilizando embriones y madres gestantes de especies cercanas a la extinta, ¿no? Por ejemplo, clonar un Tyrannosaurus Rex o cualquier tipo de dinosaurio pues requeriría de un reptil de gran envergadura parecido a un Tyrannosaurus Rex, cosa que sería bastante complicado, sin hablar de una buena muestra genética de la raza a clonar, extraer o obtener una buena muestra genética. Hasta la fecha ha sido realizado sin éxito, pero luego hay dos tipos de clonaciones que sí parece ser que están avanzando y bastante, de las cuales apenas tenemos información. La clonación humana específicamente se refiere a aplicar una copia idéntica a los seres humanos y se puede dividir principalmente en dos tipos: con fines terapéuticos y con fines reproductivos. La clonación humana con fines terapéuticos se basa en crear tejidos u órganos con el objeto de combatir enfermedades específicas en los seres humanos. La clonación terapéutica implica la clonación de células de un ser humano para su uso en ciencias médicas y trasplantes, por ejemplo. Y es una área activa de investigación. Sin embargo, no tiene aplicación médica en ninguna parte del mundo, según datos del año 2014. Por lo que estamos viendo que esto es algo raro. No es verdad, se está investigando, pero sin embargo no tiene aplicación médica, de momento en ninguna parte del mundo, o por lo menos hasta el 2014. Luego tenemos la clonación humana con fines reproductivos. Se basa en concebir un nuevo ser humano que tenga un ADN idéntico a otro ya desarrollado. En otras palabras, la primera forma sería la que genera un embrión solo para extraer lo necesario para generar tejidos. Sin embargo, el segundo método genera una persona con una genética idéntica, lo que es un clon humano en toda regla. La primera, que hemos hablado, que es con fines terapéuticos, se puede explicar más o menos de forma sencilla para que todos podamos entenderlo. El caso es que se extrae una célula somática de un ser humano para mezclarla con un óvulo. Y vosotros diréis, ¿pero qué es una célula somática? Pues bien, las células somáticas son aquellas que conforman el crecimiento de los tejidos y los órganos de un ser vivo pluricelular. Proceden de las células madre originadas durante el desarrollo embrionario y que sufren el proceso de proliferación celular. Entonces se van duplicando, pero tienen un origen las células madre. Entonces se extrae una de estas células somáticas y se mezclan con un óvulo en un proceso que se llama transferencia nuclear. De aquí se carga la información genética de la célula somática en este óvulo, creando lo que sería un cigoto. El cigoto restante es la unión del gameto masculino, o conocido generalmente como un espermatozoide, con un gameto femenino que sería el óvulo, ¿no? Se crea pues este huevo, ¿no? El cigoto parece ser que es cultivado durante unos 6 días para posteriormente destruir este embrión que se ha creado durante estos 6 días en la fase de blastocisto y obtener las células madre. Se crea un cultivo de células madre embrionarias y por último se diferencian las células madres del tipo que interese, ¿no? Y estas vuelven a ser introducidas en el paciente. Esta es la técnica de la reproducción con fines, la clonación, con fines terapéuticos.
Y luego tendríamos el otro tipo de clonación, que ya hemos hablado de él, que sería clonar a un ser humano completamente. Pero aquí surge el debate, amigos. Aquí surge el gran debate de la clonación humana. Bueno, algunos dicen que podrían clonar genios, como sería Einstein o Tesla, o tiranos incluso como Hitler o Mussolini, ¿no? Estas son cosas que deberíamos tener en cuenta antes de ponernos a clonar seres humanos. De todas formas, si se llegase a clonar algún tipo de dictador o de genio, como los que acabamos de hablar, tendríamos que decir que tendrían la misma información genética. Pero esto no significa que la clonación humana piense, razone o actúe, o que siquiera tenga la misma ética que el individuo original. No tiene por qué tenerlo, porque el ser humano está influenciado de manera constante por su entorno social y natural, o lo que de otra manera se podría decir que cada uno está definido por sí mismo y sus circunstancias, ¿no? Esto que lo hemos oído tantas veces. Esto abre otra pregunta, ¿no? ¿El dictador nace o se hace? Yo creo que esto es una pregunta que quizás desde mi punto de vista se puede responder fácilmente, que es tener cierta predisposición sumado al entorno que acabamos de comentar. Igual si Hitler hubiera nacido en otro sitio, en otra familia, en otro tiempo no hubiera llegado a ser nada, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que el clon de otra persona solamente comparte el ADN, pero no su fenotipo, sus memorias o sus pensamientos. El fenotipo sería la expresión del genotipo, o sea, de la carga genética en función del ambiente, ¿no? No tiene por qué ser igual. Pero también hay una pregunta que está rondando siempre, que sería ¿qué es lo que pasaría con los millonarios, ¿no? Estos millonarios como el difunto Rockefeller, que bueno, podrían tener una isla, ¿no? Con clones para donar órganos por si algo malo les pasa, ¿no es verdad? De esto se ha oído hablar muchas veces, incluso en Los Simpsons me parece que ha salido algo parecido. Pero, ¿por qué usar la clonación con fines reproductivos para algo que la clonación con fines terapéuticos puede satisfacer? Es decir, ¿para qué hacer un clon entero para extraerle un corazón, por ejemplo, si implica mucha más complicación de mantenimiento de este clon? También, si se necesita una donación urgente, como podría haber sido David Rockefeller, que le instalaron cerca de 10 corazones nuevos, le hicieron trasplantes de corazón de alrededor 10, no sé exactamente si eran 11, 9, no sé, un montón de trasplantes de corazón. Si esto lo necesita de forma inmediata, entonces el tiempo de espera de la concepción y del desarrollo de este clon no sería eficiente para hacer esto. Sin mencionar la cuestión ética de asesinar a otro ser humano para el beneficio de otro. Esto estaría violando lo que sería el Tratado de Oviedo, aunque esto de asesinar a un ser humano para beneficio de otro, hoy en día en nuestro mundo también se lleva, no por los clones, sino por las guerras. Pero bueno, este es otro cantar en el cual no nos vamos a meter ahora. Luego también se habla de que a lo mejor un clon jamás podría alcanzar los sentimientos de un ser humano concebido de forma natural, ¿no? O sea, un clon no podría a lo mejor tener los recuerdos que tiene un feto por haber estado dentro del interior de la madre, ¿no? Podría nacer quizá con una frialdad, o quizá no, quizá eso no le influye, pero esto es una pregunta que yo simplemente os lanzo para que reflexionéis qué es lo que podría pasar con esta criatura que nace de una probeta, ¿no? Los famosos niños probetas. Luego también habría que tener en cuenta que la clonación también se podría utilizar quizás con fines bélicos, como aparece por ejemplo en la película de Star Wars, Las Guerras Clon, ¿no? Que se crea un ejército de clones y que bueno, luego combaten en una batalla. Clones que salen todos de la misma persona. Pero claro, para tener un ejército de clones no es tan fácil, amigos. Para esto hay que tener, por lo menos a día de hoy, una madre para cada clon. Y hay que tener en cuenta que por lo menos necesitaría un año para tener un clon, ¿no? Porque no va a ser 9 meses de gestación, parir o dar a luz y enseguida volver a estar embarazada. Debería pasar por lo menos un tiempo de espera, digo yo, ¿no? Por lo que estamos viendo que para hacer un ejército de 100
soldados harían falta 100 mujeres, sin contar con los que a lo mejor pueden salir mal. O sea que esto no parece tan sencillo. Pero podría ser, porque ya sabemos que hay desapariciones de personas, de hombres, de mujeres, por todo el mundo, y no sabemos dónde van a parar. Quizá algunas de estas van a parar a laboratorios para hacer experimentos como este. Quizá podrían coger y hacer clones modificados genéticamente, alterados genéticamente para, por ejemplo, tener ciertas habilidades como mayor resistencia al dolor o cosas que beneficien en el campo de lo que sería la defensa, la guerra, etc. Pero claro, todo esto tendría que tener una crianza, ¿no? No podría ser que salga el clon ya no te sale con, no sé, 22, 23 años, musculado, preparado para matar, no. O sea, un clon para una guerra debería de ser, pues, criado, instruido durante toda su vida, supuestamente en una instrucción bastante severa y, no sé, dura. Porque, a ver, sería como una especie de MK Ultra clon, por decirlo así. Tendría que ser algo bastante cruel por parte de los ejércitos y los servicios secretos si están haciendo este tipo de cosas, que yo no descarto. Porque claro, algunos pensarán, buf, pero esto no es demasiada ciencia ficción. Bueno, amigos, si abrimos los ojos un poco nos daremos cuenta de que el mundo está lleno de experimentos descabellados por las manos de gente que no tiene escrúpulos y que persiguen metas demasiado altas, quizás para simples mortales como nosotros. Pero ¿y qué pasaría si estos clones, por ejemplo, les hubiesen modificado el tiempo de crecimiento? Porque tú puedes hacer un ejército de clones, pero ¿y si el conflicto bélico llega en un momento en el que un clon no está preparado? ¿O ya ha envejecido? ¿Han encontrado algún tipo de manera de detener el envejecimiento y que muera joven de alguna manera? ¿Han jugado con las células madre para poder hacer esto? La verdad es que a día de hoy sí que se ha conseguido hacer clones. Los clones es una cosa que hay varias agencias y personas que, bueno, declaran haber hecho clones humanos. La compañía asiática Boya Life lanzó un comunicado de prensa en diciembre de 2015 en donde informaba que ya contaba con la tecnología para clonar humanos. Hasta el momento la clonación humana era considerada algo muy difícil de lograr, pero el director de la empresa, Xu Xiaoxun, informó que ya cuenta con los recursos para hacerla. Luego con anterioridad, en 2001, la secta de los raelianos también comunicó que había logrado clonar un humano, pero de esto hay información bastante escasa. Y quizás lo más oído es sobre un científico llamado Michael Zavos, que hizo lo mismo en el año 2002. Pero tanto la secta como Zavos se negaron a mostrar pruebas de ello porque quieren proteger al niño clonado y además porque quieren evitar incriminarse en lo que sería un delito en sus países. Esto de la clonación humana también podría ser aplicable a colonias extraterrestres, ¿no? Podrían llevar un par de individuos y empezar a clonar y crear colonias de trabajadores, creando así alguna especie de mundo nuevo. Esto, igual que lo estoy planteando yo, lo podrían haber planteado otras civilizaciones extraterrestres y podría haber pasado lo mismo cambiando el papel de cada uno. Podrían haber venido otras civilizaciones y haber empezado a hacer clones o modificaciones genéticas de especies que habían en la Tierra. Podría haber venido perfectamente otra raza de otro planeta y haber modificado genéticamente el animal o el ser que más le interesaba, mezclándolo con su genética para, por ejemplo, crear clones o una raza nueva. El ámbito de la clonación, este campo de la medicina, es algo bastante extraordinario. Os invito a que reflexionéis sobre todo lo que os he comentado y os daréis cuenta de que el ser humano se está metiendo en terrenos bastante pantanosos. Amigos, espero que os haya gustado, espero que os haya resultado interesante y como siempre nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.